11 Noticias Matutino. Reaparece en redes sociales el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo con la presentación de su nuevo libro, Grandeza. A la par, celebró la conducción que ha tenido el gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Concluye la recepción en el Senado de la República de solicitudes de aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía General. Esta semana presentarán a la presidenta Claudia Sheinbaum el listado con los 10 perfiles electos para que ella seleccione la terna que será votada en el Pleno. Bajan a la mitad los homicidios en Michoacán a 20 días de haber iniciado el plan para devolver la paz al Estado. Las disminuciones más significativas se concentran en 4 municipios. Finaliza el Hip Hop por la Paz, donde jóvenes de nuestro país crearon canciones con temas sobre erradicación de la violencia y seguridad para las mujeres. Conversan por teléfono los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. No hubo detalles de la llamada, pero el tema sobre la mesa es la presencia de buques estadounidenses cerca de costas venezolanas. Comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es la edición 39 y la invitada de honor es Barcelona, ciudad de los libros que lleva a cabo el 80% de la producción editorial de España. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Leticia Carvajal. Hoy en este horario comenzamos con el noticiario matutino, en donde le tendremos lo más importante del acontecer nacional e internacional que ustedes necesitan para estar pues bien informados e informadas esta mañana. Y bueno, saludo con mucho gusto y para no extrañarla a Carla Contreras. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Leti, bien, gracias, bienvenida. Después de las vacaciones, ya qué gusto volver a verte. Estas vacaciones, así es, hoy muy temprano. Oiga, que tengo una excelente semana y para quienes ya van en camino al trabajo, a la escuela, pues gracias también que nos escuchan en radio, en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Así es, Leti, ojalá que hoy no haya mucho tráfico y sí, pues ahí estamos con ustedes. Y también recuerden que estamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Ahí en su pantalla aparece el código QR, así como todas las cuentas de 11 Noticias Digital con las que puede seguirnos para estar bien informados y también puede acceder a la página de 11 Noticias y ahí pues estar viendo todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional e internacional. Compártanos por favor sus opiniones, para nosotros son muy importantes y pues también para nosotros es muy importante leerlos. Ahí está el hashtag 11 Noticias y pues bueno, con esta invitación comenzamos. Así es, vamos a iniciar con la información. El expresidente, como ya le adelantábamos, Andrés Manuel López Obrador, regresó al foco público. Fue a través de redes sociales. Su reaparición la hizo para presentar su nuevo libro titulado Grandeza. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Al cumplirse 1 año 2 meses de haber concluido su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para presentar su más reciente libro, Grandeza. Y aprovechó el momento para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo es la mejor presidenta del mundo. Que hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha, porque todavía es temporada de sopilotes, y hay buitres, y hay halcones. En un video de 49 minutos, dejó en claro que no regresará a la vida pública, a no ser por 3 motivos. Yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México. Orgulloso por haber sacado de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos, habló de grandeza de Editorial Planeta. Para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio
de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Desde el retiro en su quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, y rodeado de pavos reales, el fundador del humanismo mexicano reveló que ha regresado 5 veces a la Ciudad de México sin ser captado por la prensa. Y por primera vez habló de cómo es ahora su vida fuera de la política. ¿Qué hago aquí? Bueno, me levanto temprano, como siempre, camino. Aquí hay un sendero entre los árboles. Son 450 metros. Doy 10, 12 vueltas, 5 kilómetros. Muy temprano. López Obrador adelantó que habrá un segundo libro que publicará el próximo año y que llevará por título Gloria, para contar la historia política de México desde la independencia hasta la transformación. 11 Noticias, Cindia Anabel Cerda Salinas. La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo del exmandatario. Esto fue lo que dijo. Bueno, hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento. Desde Cuernavaca, Morelos, la jefa del Ejecutivo defendió el proyecto de la Cuarta Transformación. Mencionó que los ataques de la oposición solamente fortalecen al movimiento. Cuando viene toda esta andanada, estas campañas en redes sociales contra la transformación, lo único que hacen es fortalecernos y decir que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y precisamente desde Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la reapertura del Hospital General del Iste. Ahí destacó las acciones que se han implementado en su gobierno en favor de la salud pública, como la eliminación de los gastos médicos mayores para servidores públicos de alto nivel, sumándolos al servicio público del Iste. Durante 36 años de gobiernos neoliberales, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 6 sexenios, 36 años, dijeron la mentira de que lo privado era mejor que lo público y de que por lo tanto todo había que privatizar. El director general del Iste, Martí Batres, detalló que en este hospital se realizaron nuevas adecuaciones estructurales, mantenimiento integral y además se adquirió nuevo mobiliario y equipo. Hicimos nuevas adecuaciones, mantenimiento, un nuevo mobiliario y equipo. Y contratamos a 700 personas que trabajarán aquí como médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal técnico, paramédico, afín, administrativo. Quiero señalar que también abastecimos la farmacia. La presidenta Sheinbaum invitó a la ciudadanía a reunirse el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el 7º aniversario del inicio de los gobiernos de la transformación. Quiero invitarles el próximo sábado 6 de diciembre a que estemos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, juntas y juntos, una vez más, diciendo: en México el pueblo manda. Y en otros asuntos, este domingo a la 1 de la tarde concluyó en el Senado de la República la recepción de solicitudes de aspirantes a fiscal general. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que esta semana se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum el listado de los 10 perfiles electos por la Cámara Alta para que luego ella elija la terna que será votada en el Pleno. Primero se enviarán 10 nombres de una lista que vamos a integrar con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan las características. La lista de estas 10 personas la enviamos a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
quien nos enviará de esta lista a 3 seleccionados por parte de ella. Y el martes 2 de diciembre será la fecha en que la Junta de Coordinación Política del Senado realice la verificación de los expedientes antes de enviar este listado a la jefa del Ejecutivo. Cuando la presidenta regrese la terna al Senado, las 3 personas aspirantes a la Fiscalía deberán comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta y posteriormente las candidaturas se someterán a votación y la persona electa será la que reúna 2/3 partes de los sufragios. Y mire, la Confederación de Cámaras Industriales respaldó la designación de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. La CONCAMIN resaltó que su nombramiento llega en un momento en el que México requiere instituciones sólidas y coordinadas, por lo que desde la industria considera fundamental que la conducción de la FGR cuente con estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa. Dijo que para la industria mexicana es esencial contar con una fiscalía que avance con determinación en el combate a los delitos que afectan la actividad económica, como el robo al transporte de carga, la extorsión y el contrabando. La CONCAMIN finalizó expresando su confianza en que el proceso para definir a la o el titular de la FGR avance con responsabilidad. Y quien también se pronunció sobre esta designación de Ernestina Godoy fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Él confió en que la coordinación entre ambas instituciones se fortalecerá en beneficio de las acciones de la seguridad del país. El cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación, pues lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación, ahora con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos que así va a ser. Agradeció también el trabajo hecho por el exfiscal Alejandro Gertz Manero. Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una muy buena coordinación, como lo mencionamos aquí en varias ocasiones. Ahora, con la llegada de la encargada de despacho, la licenciada Ernestina Godoy, pues también. Y seguimos con más asuntos de seguridad porque se dieron a conocer los avances para devolver la paz a Michoacán. Estos son los resultados. A 20 días del inicio del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, ya hay resultados contundentes. Los homicidios dolosos están reducidos a la mitad, informó el Gabinete de Seguridad. Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional. Las disminuciones más significativas se concentran en Uruapan, Morelia, Zamora y Apatzingán, afirmó el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Ahí se observa que en septiembre hubo 111 homicidios dolosos y en el mes de noviembre van 58. Este es el último día. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que casi 1,000 presuntos delincuentes han sido detenidos en la entidad, entre otras acciones. Han sido detenidas 932 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado del 1 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2025 cerca de 23 toneladas de droga y 924 armas de fuego. Se han desmantelado 17 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Informó que se siguen reforzando las instituciones de seguridad en Michoacán. En Uruapan, donde fue asesinado el presidente municipal Carlos Manso, se construirá un cuartel de la Policía Municipal y se brindará armamento militar a la Policía del Estado. Se han realizado acciones para fortalecer a la Policía y Fiscalía Estatal con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas bajo la coordinación y supervisión del Gobierno de México. A su vez, se fortalecerán las áreas de inteligencia e investigación de la Guardia Civil con el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas, adiestramiento y capacitación. En tanto, el secretario de Marina, Raimundo Morales, informó que durante las acciones de seguridad se logró la detención de presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa, la cual tenía presencia en Michoacán y eran señalados como generadores de violencia en la entidad. Al aseguramiento de 2 personas generadoras de violencia, Adaleno N. y Miguel N., y fue neutralizado Pedro N., quien le apodan el Pichón. Son integrantes de una facción del Chapo Isidro, que se dedican principalmente a la producción de drogas sintéticas, y esto se logró mediante labores de inteligencia
Inteligencia Naval y apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Explicó que con estas importantes detenciones se aseguraron inmuebles, laboratorios, armas y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Y se cumplió ya un mes del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Su esposa, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quirós, respondió a los ataques recientes en su contra. A través de un mensaje en redes sociales, la alcaldesa pidió a sus detractores ocuparse de sus labores y frenar sus intentos por desestabilizar al movimiento que encabeza. Escribió: entre más lo hacen, más fuertes somos. Y elementos de la Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec, aquí en el Estado de México, pues rescataron a 36 personas que se encontraban en condiciones de maltrato en el anexo AA, Grupo Sur 24 horas. 4 personas que estaban a cargo fueron detenidas no solo por estos ecos, sino porque intentaron sobornar a los policías con 200,000 pesos para que los dejaran huir. Las personas rescatadas denunciaron haber sido anexadas sin consentimiento y privadas de su libertad, además de ser víctimas de violencia física y condiciones insalubres, así como de que los dejaban días sin alimentación. Y en otros temas, pongan mucha atención porque hay un nuevo reglamento de tránsito en el Estado de México y entró en vigor el pasado 25 de noviembre. Destaca, ojo, como medidas principales el uso obligatorio de un casco certificado para motociclistas y únicamente mujeres de tránsito están facultadas para imponer infracciones a los automovilistas. También hay un nuevo esquema de sanciones. Elimina los montos fijos y establece multas calculadas por rangos según la residencia del conductor. Esto con el objetivo de reducir las conductas de riesgo y también fortalecer la seguridad vial. El primer nivel es dirigida a quienes no cuentan con antecedentes. Segundo, aplica cuando el conductor acumula hasta 3 infracciones sin regularizar. Y por último, la tercera es la multa máxima para quienes tengan 4 o más faltas pendientes. Y a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en la Ciudad de México se fortalecen las acciones para la prevención y también para el tratamiento contra este padecimiento. ¿Cómo? Bueno, pues una nueva clínica con acceso y servicio oportuno a quienes lo requieran. La Ciudad de México tendrá su tercera clínica Condesa, especializada en VIH, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Será la más grande de la capital al contar con 4.900 metros de construcción y su inauguración será en febrero del 2026. Así lo anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA. Se están destinando 60 millones de pesos entre este año y el próximo para concluirla de manera completa. Brugada anunció que la Glorieta de Insurgentes contará con un espacio permanente para pruebas rápidas de VIH y se fortalecerá la red de jornadas móviles. Y si este año logramos 102,000 pruebas, el próximo año tenemos que duplicar o triplicar. Esa es la tarea, todos los días tenemos que hacer. Y que el espacio en la Glorieta de Insurgentes sea permanente para pruebas permanentes. Este año la campaña de salud capitalina se denomina Ámate, hazte la prueba del VIH, y su propósito es aumentar la detección del virus para alcanzar el objetivo del control del VIH para el año 2030. En México, 360,000 personas viven con VIH y alrededor del 21% de los casos se concentran en la Ciudad de México, es decir, entre 70,000 y 80,000 viven con VIH y alrededor del 30% desconoce su diagnóstico. En promedio, cada mes identificamos alrededor de 270 nuevos diagnósticos. 2 de cada 3 corresponden a jóvenes entre 15 y 34 años, lo que confirma que la epidemia sigue concentrándose en población joven y sexualmente activa. Con información de María Fernanda Ruiz, 11 Noticias.
Y precisamente más adelante tendremos una entrevista con la licenciada Patricia Volkow. Ella es infectóloga del Instituto Nacional de Cancerología para hablar más sobre el VIH. Y bueno, mientras tanto vamos a otros temas. Arranca el mes y obviamente también la semana. Ya hay mucho tráfico, así es que prevengan su salida porque hay complicación vial sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Esto a la altura de Avenida Javier Rojo Gómez con dirección al poniente. Así es, y buenas noticias, tras cierre vehicular se restablece la circulación en eje central Lázaro Cárdenas desde José María Izazaga hacia República de El Salvador. Si viaja en Metrobús, recuerde que a partir de hoy y hasta el 5 de diciembre habrá cierres escalonados en diferentes estaciones de la línea 1 y la línea 5 en dirección preparatoria 1. Prevenga su salida si usa el metro. Pues también esta mañana la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanecerá cerrada, por lo que no habrá acceso ni descenso en las personas usuarias. Y como alternativa puede usar Pino Suárez, Allende, Bellas Artes e Hidalgo. Así es, hay que salir con tiempo, Leti, para no llegar corriendo. Y bueno, mientras tanto nos vamos también a hacer una breve pausa, pero al regresar tenemos mucha más información. Ya les decíamos, vamos a tener esta entrevista relacionada con el VIH y tenemos mucho más, Leti. Mucho más, ya está aquí Ismael Marcelo para que nos diga cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Tenemos mucha cultura, Miguel de la Cruz desde la FIL, así que ojalá se quede con nosotros y Así es, Leti, porque por esa razón estamos nosotras aquí, porque todo el equipo de Matutino se fue hasta Guadalajara para darnos todos los detalles de la Feria Internacional del Libro que año con año se realiza allá, así es que pues bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Dicen que no todo el equipo, porque algunos se quedaron Ismael Casi Marcelo. Regresamos en un momento. 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro. Gracias por seguir con nosotros en 11 Noticias y damos la bienvenida a Ismael Marcelo, que lo vemos muy repuesto, muy contento porque también viene de vacaciones. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, ¿cómo están? Carla, Leti, muy buenas tardes. Días, amigas, amigos de Canal 11. Miren, les platico, ayer 30 de noviembre concluyó oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 en la cuenca tanto del Pacífico como del Océano Atlántico. En el Pacífico se formaron 18 sistemas, mientras que en el Atlántico se registraron 13. Como lo puede ver en su pantalla, el pronóstico se cumplió en ambas cuencas. 2 ciclones tocaron tierra en México. El primer impacto se tuvo la mañana del 19 de junio, cuando el poderoso huracán Eric de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y arribó sobre el municipio de Santiago, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Este sistema, Carla, Leti, hizo historia al convertirse en el ciclón tropical que más pronto se convirtió en huracán mayor, es decir, en alcanzar la categoría 3, 4 o 5 en el Pacífico Oriental. 10 días después tocó tierra la tormenta tropical Barry sobre el municipio de Tampico Alto, Veracruz, con vientos de 75 a 95 kilómetros por hora y dejó lluvias de más de 400 milímetros en Tamaulipas. Mención especial merece la zona de baja presión en el Golfo de México, que a pesar de no haberse convertido en ciclón tropical, dejó lluvias y afectaciones extraordinarias de este 2025 sobre la zona de la Huasteca. Todo el mundo recordará esta situación en el mes de octubre. Este sistema nos recuerda que cada año debemos prepararnos para recibir esta clase de sistemas tropicales. Ahora nos encontramos ya en la temporada de frentes fríos y bueno, ya vamos en el número 17, el cual generará este día lluvias en los estados del norte y noreste del país, así como vientos en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Sus efectos se sumarán a los del río atmosférico, que podemos entenderlo como el abundante ingreso de humedad procedente del Pacífico y que bueno, este sistema incrementará a lo largo de la semana significativamente las condiciones para lluvias en los estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como en el occidente. Carla, Leti, amigas, amigos de Canal 11, pues bueno, termina la temporada de ciclones tropicales, pero ahora ya estamos en plena temporada de frentes fríos y ojo con este río atmosférico, este sistema se va a mantener
toda la semana en la República Mexicana. Incluso esta mañana podría estar cayendo aguanieve o nieve en zonas altas tanto de Chihuahua como de Durango, producto de este abundante ingreso de humedad que en combinación con las bajas temperaturas que ya se registran en el norte del país, pues podrían generar estas afectaciones. Muchísimas gracias, Ismael. Comentas que vamos en el Frente Frío número 17. ¿Es normal llevar tantos fríos a estas alturas? ¿Se prevé que sea mayor el frío en este año? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, recordemos que anualmente el promedio de frentes fríos en nuestro país es de 50. La temporada de frentes fríos empieza en septiembre y concluye en el mes de mayo, pues obviamente del siguiente año. Entonces también debemos recordar que enero, climatológicamente hablando, estadísticamente hablando, es el mes más frío. Entonces, pues bueno, ¿cómo se ve el frío para este invierno? Básicamente lo comentábamos en espacios anteriores, el frío durante este 2025-2026 se va a concentrar sobre los estados del norte, noreste, centro y oriente, producto de un fenómeno en el Océano Atlántico conocido como la Niña. Estamos en fase Niña. ¿Esto qué implica? Que el frío en México se concentrará sobre las regiones que les acabo de mencionar. Muy bien. Nos va a tocar aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así es que, pues bueno, a prepararse, hay que seguir, no hay que bajar la guardia, porque a pesar de que ahorita no tenemos unas temperaturas tan bajas, pues sí se esperan que para enero, pues obviamente tengamos el frío pues más significativo, no solamente en la Ciudad de México, sino en buena parte de la República Mexicana. Ya nos hacías falta, Ismael. Ahora sí ya sabemos cómo salir a la calle. Muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Muy buen día. Gracias. Gracias. Aquí en Canal 11 seguimos con la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género y en esta entrega le presentamos la realidad que enfrentaron en su juventud las mujeres que hoy son adultas mayores, agresiones y hasta abuso sexual que por la época no era posible denunciar y lo peor es que esas mismas mujeres siguen sufriendo maltrato. El abuso sexual y la violación contra las mujeres adultas mayores es una de las formas de violencia más difíciles de visibilizar, de hablar, de comprobar, de tipificar, de castigar. El abuso sexual dentro de los adultos mayores pasa mucho también con las adultas mayores y principalmente son los hijos, ¿no? Los nietos los que abusan de ellas y muchas veces tienen mucho miedo a denunciar, ¿no? Lo que en mi experiencia me ha tocado, les da mucho miedo denunciar porque pese a todo son sus hijos, ¿no? Y porque si no, entonces saben que si denuncian se van a quedar solos, sin entender que ya están solas. Es así como su cuidador se convierte en su violentador. Algo que caracteriza el maltrato es que este acto, en el que suele ser único o consecutivo, que se presenta cuando hay una relación de confianza. Eso es lo que caracteriza al maltrato. Entonces, obviamente, el perpetrador tiene que tener una situación de confianza, tiene que haber una relación. Cifras oficiales del 2024 señalan que el 0.5% de las mujeres mayores de 60 años fue violentada sexualmente. Con amplia experiencia en el sector público de salud, la experta Natalie García asegura que el contexto en el que ocurre la agresión, la condición de la mujer violentada y el tema considerado tabú, aún en nuestros días, impiden tener certeza en el número de casos. Sin embargo, las agresiones físicas son evidentes en las revisiones médicas. En los adultos mayores tenemos recurrencia en fracturas de hombro, ¿no? Del codo, ¿no? Normalmente las traccionan hacia atrás, pues para lesionarlas o algunas lesiones anales principalmente, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho más recurrente. A nivel mundial, la estadística es que en general, cada año, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufre malos tratos. En México, aún con subregistro, las cifras oficiales indican que entre el 8 y 19% de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato. Las personas mayores per se no son vulnerables. Las condiciones sociales, el contexto es el que hace a las personas mayores mucho más vulnerables y sí, es una población que generalmente está más vulnerable al maltrato.
Se estima que los casos de maltrato a adultos mayores aumentan 32% cuando hay dependencia funcional. Además, los casos de maltrato se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Las mujeres viven con más frecuencia el maltrato, durante más tiempo además, o sea, traen como una trayectoria de vida viviendo maltrato. Y es una cuestión muy arraigada por las cuestiones de género. El reto es el acercamiento a estos grupos vulnerables. Primero visibilizarlos, entender que este sector es heterogéneo, que no podemos generar un solo modelo, sino que tiene que ser un modelo centrado en la persona, pero para eso necesitamos justamente capacitarnos. Si usted es víctima de algún tipo de violencia, puede llamar al 800-911-2000. 11 Noticias, Araceli Aranday. Y mire, otro sector que sufre de distintos tipos de violencia son las mujeres con discapacidad. En la encuesta más reciente del INEGI se dio a conocer que para este sector la violencia aumenta hasta 60%. Vamos a ver. La encuesta más reciente del INEGI sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares incluyó por primera ocasión en 2021 que el 72.6% de mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia de género, desde la agresión física, sexual, psicológica y otras más, como nos compartió la actriz y directora del Festival Sin Etiquetas, Marta Claudia Moreno. Particularmente pienso en la violencia médica hacia las mujeres con diversidad funcional, la gordofobia, la ignorancia y el desconocimiento en cómo atender a una persona neurodivergente en los consultorios médicos. Y que no se habla de todo esto. En mujeres con discapacidad, la violencia aumenta en 6% más respecto a mujeres sin ninguna condición. Y Marta Claudia exhibe con claridad que en fechas como el 25 de noviembre y otras efemérides no hay una verdadera sororidad. Hay muchas cosas que el mismo 8 de marzo no reflexiona, ¿no? En cuanto a los derechos de las mujeres. Con más de 30 años de trayectoria en el teatro, televisión y cine, Marta Claudia es hija oyente de padres sordos. Fue diagnosticada con neurodivergencia y lipedema, una enfermedad rara y muy dolorosa que genera acumulación mayor de grasa en el tejido de piernas y brazos, condiciones que, si bien ha aprendido a adaptar a su entorno, considera que en tiempos de sistemas de cuidados es fundamental mirar con atención. La seguridad también tiene que ver con eso, con saber que si yo tengo algún malestar lo puedo manifestar y no me van a correr. Marta Claudia Moreno es una activista que ha colocado el tema de diversidad funcional en todo lo que le rodea y alza la voz contra la invisibilidad en los 16 días de activismo contra la violencia de género, así como el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 11 Noticias, Saray Campeche. Y es momento de ir a la información deportiva porque, entre otras cosas, ya se definieron los semifinalistas de la Liga MX y también fue fin de semana de la Fórmula 1. La información. Quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano. Toluca, Monterrey, Tigres y Cruz Azul siguen en la pelea por el título. Con un empate a 0 y un global de 2-1, Toluca dejó en el camino a Juárez. Monterrey confirmó su hegemonía sobre el América y, a pesar de perder 2-1 en la vuelta, fue suficiente para eliminar a las Águilas. Tigres, que venía con desventaja de 3 goles, no tuvo piedad y aplastó 5-0 en el Volcán a los Xolos de Tijuana. Y en la última llave, el Cruz Azul dio cuenta de las Chivas del Guadalajara, que tuvieron el pase en sus manos, pero el Chicharito falló un penal que le costó la eliminación al rebaño. Ahora Monterrey irá frente a Toluca y Cruz Azul hará lo propio frente a los Tigres por el boleto a la final. En la MLS quedó definida la final 2025.
Inter de Miami se enfrentará a Vancouver Whitecaps por primera vez en la historia y será un enfrentamiento de dos leyendas del fútbol europeo. Lionel Messi estará cara a cara contra el alemán Thomas Müller. El Inter de Lionel Messi llegó después de golear 5-1 al New York City en la final de la Conferencia del Este, mientras que el Vancouver venció 3-1 a San Diego en la del Oeste. El título se definirá el próximo 6 de diciembre en Miami. La selección femenil de fútbol debutó con autoridad en las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Brasil 2027. Lo hizo con récord histórico al golear 14-0 a San Vicente y las Granadinas. Charlín Corral fue la figura con 7 goles, otra marca insólita en partido oficial. En la Fórmula 1, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y reavivó por completo la lucha por el campeonato de pilotos. El holandés dominó la carrera y acortó la diferencia en la clasificación, por lo que el título se definirá en la última fecha en Abu Dhabi. Y en la semana 13 de la NFL, Denver derrotó 27-26 a Washington en tiempo extra, consiguiendo su 9ª victoria consecutiva y tomando el liderato de la Conferencia Americana. En la Nacional, Chicago se colocó como el nuevo líder, tras vencer a Filadelfia desplazando a los Carneros de Los Ángeles. Por segunda vez en su carrera, Héctor Solorio Bustos se consagró campeón del mundo. Se llevó el oro en el torneo de Abu Dhabi 2025. Y es lunes de Agenda Politécnica. En esta ocasión le hablaremos sobre los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer y lo que hacen investigadores del Politécnico para minimizarlos. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de la investigación de la doctora María Luz Carrera de la ESICIE para agregar nanovehículos, es decir, pequeñísimas partículas a los fármacos contra el cáncer para evitar que estos produzcan efectos secundarios. Veamos en qué consiste. Fatiga, náuseas, pérdida de cabello, daño a los nervios y problemas digestivos como diarrea o estreñimiento son algunos de los efectos secundarios que pueden provocar los tratamientos contra el cáncer. Para evitarlos, la investigadora politécnica María Luz Carrera trabaja en el desarrollo de nanovehículos, es decir, pequeñas partículas que se anclan a los fármacos e incrementan su eficiencia al dirigirlos exclusivamente a las células enfermas. Todos los fármacos traen otros compuestos, entonces la finalidad es que este nanovehículo simplemente venga cargado con el material o con el principio activo y que no dañe lo que viene siendo las demás células sanas, que llegue solamente al punto de aplicación. Estos nanovehículos están conformados por las llamadas tierras raras, que son materiales luminiscentes, es decir, que absorben energía y bajo la luz ultravioleta son visibles, lo que permite rastrearlos dentro del organismo. Aquí la finalidad es que nosotros, al momento de que lo vamos a direccionar, justamente es colocarle ese ion, digamos el ion de europeo o cualquier otro ion de tierra rara, y lo podemos estar monitoreando justamente por bioimagen. El efecto que tienen estos compuestos es que permiten direccionar los fármacos específicamente hacia los tumores. La nanopartícula, digamos, como el tamaño es tan pequeño, se acumula. Entonces, ese es enfocado al direccionamiento pasivo, digamos, se van a acumular justamente en el punto donde se tiene el tumor. Este método está pensado para mejorar tratamientos contra dos tipos específicos de cáncer. Que pues no es lo mismo tener cáncer de mama que yo tenga este cáncer de pulmón, entonces varía, ¿no? Justamente nosotros en este caso pues solamente estaba enfocado en la parte de el cáncer de mama y de ovario. Actualmente, la investigación está en la fase de pruebas in vitro, lo que significa que faltan años de pruebas in vivo, es decir, con ratones, y aún más para que sea aprobada y llegue a nivel comercial. Para que esto ocurra, pues sí es largo, porque la cuestión es, por ejemplo, en la parte de las pruebas in vivo, ahí ya es más, uno tiene que controlar más los pesos de los ratones. Por ejemplo, hay ratones que deben de tener un peso, digamos, no sé, vamos a poner, no sé, 300 gramos, y la cuestión es que para eso se requiere casi año y medio, simplemente para que esto, digamos, el hecho de que tengan las condiciones idóneas. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Miguel Escobar y Ángel González. Hasta la próxima.
Y ahora es momento de hablar de música, y es que ayer se vivió la final del certamen Hip Hop por la Paz, y en este concurso se reunieron jóvenes de todo el país en un evento que convirtió la música y las rimas en inclusión, pero también en esperanza. Vamos a ver cómo estuvo. Las rimas más ingeniosas y el breakdance de las juventudes mexicanas hicieron vibrar al Centro Cultural Roberto Cantoral en Ciudad de México, sede de la final de Hip Hop por la Paz. Ellas y ellos se esforzaron en componer canciones con temas como la hermandad, erradicación de la violencia, seguridad para las mujeres, resiliencia, el mensaje esencial, la paz. Pues es un movimiento que la verdad sí nos llamó mucho la atención, de intentar quitar el estigma del hip hop, de motivar a la sociedad, de escribir algo que no fuera típicamente lo de siempre. Guerrero se coronó ganador en la categoría comunitaria. El segundo lugar fue para San Luis Potosí y Estado de México se llevó el tercero. Más de 1,000 personas de todo el país participaron en Hip Hop por la Paz. Se inscribieron 550 canciones. Un proyecto creado por Red Viral y colectivo Bendito Estilo, al que se unieron entidades gubernamentales e internacionales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la ONU. Imágenes de Luis Virgilio y José Navarro, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Es momento de la cultura con Miguel de la Cruz, quien se encuentra, como ya le habíamos dicho, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que vive su edición número 39. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte allá a la distancia. Igualmente, muy buenos días. Pues hoy ofrecemos esta estampa que cada fin de noviembre, inicio de diciembre, nos topamos con ella en Guadalajara, precisamente por lo que ya mencionabas, el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fue el fin de semana, ha habido infinidad de actividades y tan solo llevamos 2 días de la 39ª edición. Preparamos un recuento de lo que sucedió desde el arranque hasta las cosas más recientes de ayer en la noche. Aquí lo presentamos ahora. El Auditorio Juan Rulfo sin lugares vacíos sucedió el sábado 29 de noviembre a las 11 de la mañana. Ante un presidium de 15 personas, incluidos 2 premios Nobel, funcionarios y escritores. La ceremonia inaugural de la edición 39 de la FIL Guadalajara. Es un encuentro cultural para honrar la libertad editorial. Es una evocación del diálogo, una defensa de la discusión pública y una reafirmación del libro, acaso como el último refugio de la conciencia libre. Un par de cifras refieren la magnitud de la FIL. Lo digo así, 18,000 profesionales del libro provenientes de 64 países. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, llevó la encomienda de entregar una certificación al proceso que da como resultado la Feria Internacional del Libro. El esfuerzo de perseverancia, excelencia, compromiso y capacidad que ha llevado a convertir en esta feria en una de las más grandes del mundo, hecha en México. Oportunidad para el apunte. Es un gran evento cultural de libertad en un mundo en donde la barbarie se asoma todos los días. Invitada de honor Barcelona, la ciudad de los libros, que lleva a cabo 80% de la producción editorial de España. En Barcelona queremos erigirnos en guardianes del mundo de los libros. El escritor franco-libanés Amin Malouf recibió el premio de literatura en lenguas romances dotado de $150,000. Obsequió un discurso deslumbrante en el que destacó que la literatura del siglo XXI tiene como misión hacernos conscientes de la complejidad en que vivimos, convencernos de que a pesar de nuestras diferencias, el destino se ha vuelto común y además debe arrojar, dijo, luz sobre valores humanos. La dignidad, la libertad, el respeto mutuo, la convivencia armoniosa.
Desatados los ánimos por la palabra hablada y escrita, en marcha ir y venir de tantos, se inauguró el pabellón de Barcelona con música, tránsito sin pausa por los pasillos, presencia del Premio Nobel de Química, Bernie Ramakrishna, entre novedades un libro más en torno a José Emilio Pacheco y el trabajo de investigación de El Fisgón sobre caricaturistas precursores de la Revolución. Y a la vista, el Premio Cervantes, Gonzalo Celorio. Tan solo mención parcial del inicio, por delante, 7 festivos días a razón de los libros. Con imágenes de Eduardo Casanova y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí la actividad. Mientras tanto, les comento, este martes 2 de diciembre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizará un homenaje póstumo al bailarín y coreógrafo de Federico Castro, referente de la danza contemporánea mexicana, con una trayectoria de más de 6 décadas e instructor de la técnica Graham. La cita será a mediodía en el Palacio de Bellas Artes. Entrada libre. Bueno, ya es la danza bizarra. ¿Qué es la danza bizarra? En la UNAM prepara un coloquio para explorar este concepto. Previamente, la relación de voces de investigadores, archivos y miembros del grupo UX Sono Danza, movimiento irreverente, estridente y clave en los años 80 para la exploración de nuevas formas de entender la danza. Del 5 al 7 de diciembre, Centro Cultural Universitario de la UNAM. Bueno, 7, 9 y 11 de diciembre habrá funciones de la ópera La leyenda de Rudel, basada en este poeta francés, referente de las composiciones sobre el amor a distancia, puesta en escena de la Compañía Nacional de Ópera. Se presenta en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bueno, y vámonos al libro del día. Es Por mi gran culpa, de Ligia Urroz, editado por Hachette. Se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Salón G con comentarios del escritor Guillermo Arriaga. Este libro en voz de su autora. Este libro, fíjate que sale de una semilla. La semilla es una historia familiar. Mi abuela me revela que mi trastarabuela, Josefa Urroz, no debería llamarse Urroz, que su apellido tenía que ser uno compuesto, pero que estaba prohibido decirlo porque era del obispo de la Catedral de León. Entonces mandan a Josefa con su hermana a Nicaragua. Crían al niño con su nombre Urroz. Y de ahí viene toda la familia. Empieza con un viaje de un padre con 2 hijas que las está dejando en Galicia en 1870 y luego te regresas 4 meses antes a la Catedral de León que el Señor viola a Josefa. La embaraza y después son estas vicisitudes de lo que ella está sintiendo, de la culpa y todos los sentimientos que caben en la condición humana, ahí están. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 81 páginas del libro de cuentos Peores Cosas han pasado, de Vladimir Ramírez, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Jalisco. El X de hoy es de Ana María del Solar y dice: las conocía a tal punto que sabía muy bien cómo reaccionaban en tiempos difíciles. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 152 años del nacimiento del poeta ruso Valery Brusov. En su honor, el poema del día, El otoño incipiente, que en alguna parte dice: la felicidad sin celos, la pasión sin amenazas, bienvenidos los días celestes otoñales. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Muchísimas gracias, Miguel. Claro que sí, lo estaremos compartiendo en redes sociales. Un fuerte abrazo y pues te seguimos viendo, como bien lo dices. Todavía faltan 7 días de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y todo el equipo se encuentra por allá. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Miguel. Se cumple un mes del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Su esposa, la alcaldesa sustituta Grecia Quirós, pidió a sus detractores ocuparse de sus labores y que dejen de desestabilizar el movimiento que ella encabeza.
Entró en vigor la reforma al reglamento de tránsito del Estado de México. Busca fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y ordenar la movilidad en la entidad. Destaca el uso obligatorio de un casco certificado para motociclistas y únicamente mujeres agentes de tránsito están facultadas para imponer infracciones a automovilistas. Se prepara la alcaldía Gustavo Madero para inaugurar una clínica Condesa, la tercera de la Ciudad de México especializada en VIH. Esta sede será la más grande de la capital y abrirá sus puertas en febrero de 2026. Sostendrán un encuentro la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Singapur para fortalecer los lazos económicos y comerciales con nuestro país. Su visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Celebra Honduras elecciones generales. De acuerdo con los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, el candidato ultraderechista Narci Azupura lidera la carrera a la presidencia con un 40.5% de los votos. Define la Liga MX a sus 4 semifinalistas de la Apertura 2025. Toluca, Monterrey, Tigres y Cruz Azul se buscarán su boleto a la final. Bueno, a las 7 de la mañana con 2 minutos es momento de ir a la entrevista del día y como ya les adelantaba, hoy conversaremos con la doctora Patricia Volkow Fernández, quien es infectóloga del Instituto Nacional de Cancerología, para hacer conciencia acerca del VIH-Sida en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Buenos días. Perdón, el sonido no es muy bueno. Buenos días. No se preocupe, doctora Patricia, muchas gracias. Pues bueno, en este marco del Día Internacional contra el VIH, es importante hablar de los mitos y realidades que siguen habiendo en torno a esta enfermedad, doctora. Sí, sigue siendo un problema de salud pública, sigue habiendo desafortunadamente nuevos casos. Ha habido grandes avances porque los tratamientos son muy efectivos para que las personas puedan retomar sus vidas, pero sí, sin duda es necesario visualizar la problemática de salud en el país. Claro, doctora, la saludo con muchísimo gusto, Leticia Carvajal. Hoy es un día clave, yo creo, doctora, para generar conciencia. ¿Cuál es el panorama actual en México y qué es lo que debemos entender en este 2025 sobre este virus? Bueno, tenemos que entender que sigue habiendo muchísimas personas afectadas. Afortunadamente, el acceso al tratamiento es una realidad, es cierto, y cientos de miles de personas tienen acceso a los tratamientos contra el virus, que se llama tratamiento antirretroviral, lo cual les permite, si lo toman de forma adecuada, tener una sobrevida pues muy larga. Esto se vuelve una enfermedad crónica. Las personas que viven con VIH tienen que acudir a atención médica, tienen que tomarse diariamente, religiosamente los tratamientos. Como parte de la lucha contra el SIDA, es muy importante que todas las mujeres embarazadas se realicen la prueba durante el embarazo y antes del momento del nacimiento para poder ofrecer prevención al niño que va a nacer. Doctora, sabemos que hoy hay muchísima información en torno al VIH, pero por favor recuérdenos, ¿cómo se transmite y quién puede adquirir el VIH? El VIH lo puede adquirir cualquier persona, se transmite por 3 rutas, podríamos dividirlos, una que es la vía sexual, y es de hombre a mujer, de mujer a hombre, cuando se tiene relaciones sexuales sin protección. Hay que enfatizar que la protección previene la transmisión. Existen diferentes formas de transmisión, de prevención en este sentido, pero el uso del condón sin duda es algo muy importante, ya que no solamente previene el VIH, sino que también previene otras enfermedades. Se puede transmitir de una mujer embarazada a su hijo, aproximadamente, si no se hace ninguna intervención, alrededor de 1 de cada 3 mujeres transmitirán el virus a
sus hijos se hace durante el embarazo, en el momento del parto y a través de la lactancia. Entonces, por eso es tan importante que el programa de prevención perinatal, como se le denomina, sea realmente una realidad para todas las mujeres mexicanas que están embarazadas en nuestro país. Y la tercera es a través de la sangre. Y quiero poner la sangre porque aquí hay dos grandes escenarios. Uno es la transfusión sanguínea, y para esto es que se seleccionan y se prueba a todas las personas que van a donar. Para esto es tan importante que la donación sea de manera voluntaria, que la donación no debe de ser incentivada por ningún pago. Debe ser la gente que voluntariamente quiere dar su sangre para alguien que la requiere, y se prueba en los laboratorios. Y en este sentido, pues las personas que abusan drogas intravenosas, que se inyectan drogas y que generalmente lo hacen compartiendo jeringas, con prácticas que son sumamente peligrosas para transmitir enfermedades como el VIH y otras como la hepatitis C, por ejemplo, o la hepatitis B, que se transmite a través de la sangre. Así es. Finalmente, doctora, ¿cuál sería su mensaje pues más importante para romper con el estigma y promover la prevención, como usted lo menciona, entre mamás, papás, jóvenes y toda la población? Yo creo que el mensaje, lo digo frecuentemente en mi clínica, la sexualidad es parte de la vida, ¿no? Todas las personas tienen el derecho a ejercer su sexualidad, lo único que hay que hacerlo con conciencia y con protección. Y la primera protección tiene que empezar con el individuo. Entonces, los individuos deben protegerse. Y en este sentido quiero mencionar una problemática actual, y es que si una persona se intoxica con alcohol, se intoxica con drogas, su capacidad para protegerse se pierde por completo. Entonces, como parte de la lucha contra el VIH, pues también es el desalentar el uso de sustancias que afectan la conciencia de los individuos y que los ponen en riesgo de infectarse, y que hoy por hoy es un mecanismo, secundario, pero que favorece la transmisión. El tener sexo estando alcoholizado, el tener el sexo estando bajo, sustancias que afectan la conciencia, como son las drogas, ¿no? En general, podríamos usar ese término. Así es, doctora Patricia Volkow, pues un gran reto que tiene todavía nuestro país por delante en cuanto pues a la prevención del VIH y por supuesto también pues a este tema que comentaba de las drogas. Muchísimas gracias, usted es infectóloga del Instituto Nacional de Cancerología y agradecemos mucho que haya estado con nosotros en 11 Noticias Matutino. Un abrazo y excelente semana, doctora. Igualmente, Carla, buen día y muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a otros temas. Este fin de semana, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó viviendas a las y los habitantes de ese estado. Ahí denunció que durante años, en sexenios anteriores, los gobiernos neoliberales entregaron créditos de vivienda impagables a la población, cuyos montos de ganancia iban solo en beneficio a unos cuantos. Antes, los que estaban en el Infonavit crearon créditos injustos, impagables, para beneficio de los que habían construido las viviendas y beneficio de unos cuantos. Ahora dijo, el Infonavit es una institución que trabaja en favor de la población y por ello se ha disminuido el adeudo de más de 2 millones de créditos de vivienda y la meta es llegar a al menos 5 millones de beneficiarios. Pero ahora el Infonavit cambió. A todos los que tenían créditos impagables les estamos ayudando, a todos se les están disminuyendo sus créditos, a todos. Todavía nos falta. Ya comentó aquí Octavio que son 5 millones de familias que se van a ver beneficiadas. Vamos en 2 millones, todavía se tienen que hacer algunos trámites, pero vamos a beneficiar a 5 millones de familias que tenían créditos injustos, impagables.
La mandataria encabezó la entrega de viviendas construidas en Playa del Carmen en beneficio de 226 familias que podrán habitar sus nuevos hogares en condiciones dignas, con un crédito justo y un precio por debajo del mercado. El director general del Infonavit afirmó que el programa de vivienda del bienestar impulsado por la presidenta está dando resultados en favor de las familias mexicanas, garantizando así el derecho a la vivienda. Este desarrollo es un ejemplo de que gracias a la sinergia entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, las casi 1000 familias que vivirán aquí encontrarán condiciones dignas y de seguridad. Y también en Quintana Roo, la presidenta encabezó un evento sobre la pensión de mujeres bienestar. En Puerto Morelos celebró que este programa llegue a 3 millones de beneficiarias en todo el país. Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo. Y hoy es una realidad en nuestro país. Más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo. Afirmó que es tiempo de mujeres y rechazó los comentarios misóginos en contra de cualquier mujer mexicana. Cuando estuve por aquí en campaña, dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo. Y hoy es una realidad en nuestro país. Más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo. Bueno, vamos a pasar a temas de la Ciudad de México porque el gobierno capitalino implementa medidas para reforzar la seguridad de las usuarias en el transporte público. ¿Cuáles son? Aquí se las presentamos. Sí, una vez fui tocada en la vía pública y sí me incomodó mucho, la verdad, esa acción. No por ser joven creo que solo a mí me pueda pasar, sino que en cualquier etapa de mi vida me podría pasar por el simplemente hecho de ser mujer y de vivir ese acoso. En el último año, el 75% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de abuso y acoso sexual en el transporte público y concesionado en la Ciudad de México. Para erradicar la violencia de género en estos espacios y garantizar el traslado seguro de las mujeres, niñas y adolescentes, el gobierno capitalino inició el programa Ruta Libre de Violencia en el Transporte Público. No es normal que cualquier mujer o cualquier niña aprenda a tener miedo. Nada de eso es normal, todo eso es violencia. El programa consta de 15 líneas de acción, entre las que destacan la difusión de protocolos de denuncia, la construcción de caminos iluminados, mujeres libres y seguras en los centros de transferencia modal y la instalación obligatoria de botones de pánico al interior de las unidades de transporte, como autobuses, combis y metro, para la detención de agresores. Lo primero que tendrá que hacer la mujer que sea asediada es decirlo, y el chofer deberá de presionar el botón de pánico para que llegue una patrulla y la patrulla pueda bajar a la persona que cometió el delito. Nos da la confianza de subirnos a los transportes sin ese miedo de que pues si me pasa algo, ¿qué voy a hacer o a quién le voy a pedir ayuda? Pues obviamente ya tienes ese respaldo como mujer de poder picar un solo botón. Las mujeres afirman que la erradicación de la violencia es una tarea que nos compete a todas y todos sin distinción de género. Tiene que ser dirigidas a los choferes también, al público, a los hombres que se transportan, a las otras mujeres que se transportan, que todos hagamos la contención. Es que es algo muy positivo por parte del gobierno y nos da tranquilidad a nosotras como mujeres, a nuestras hijas, a nuestras madres y a las mujeres en general de la ciudad. Creo que son puntos que está trabajando el gobierno a favor de nosotras. Con imágenes de Luis Virgilio y José Navarro, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
Pues enhorabuena por este programa y deseamos que sea muy, muy exitoso. Y también aquí en la capital del país, y este 2026 arrancará con un paso más hacia la responsabilidad con el medio ambiente. ¿Y a qué me refiero? Es que a partir del primer día del próximo año, la separación de basura será obligatoria. Vamos a ver cómo tenemos que hacerlo. A partir del primer día del 2026, la separación de la basura será obligatoria en la Ciudad de México. Este domingo arrancó la campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, en el vivero Nezahualcóyotl, en Xochimilco. La meta, transformar el 50% de las 8.500 toneladas de residuos que se generan diariamente en la ciudad. Así lo anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada. Se podían convertir en composta, se podían convertir en energía, se pueden convertir en otro tipo de insumos. Entre este 2025 y hasta 2027 se invertirán 500 millones de pesos para comprar infraestructura e incluye la adquisición de plantas de transformación de residuos orgánicos y camiones de recolección de basura, informó Brugada. La ciudadanía ve con buenos ojos a esta campaña. Los invito a que empiecen a reciclar todos nosotros los jóvenes para tener un mejor planeta. Que la misma ciudadanía entienda que la tiene que separar y que no la pueden entregar separada, vaya. Muchos de los residuos que se pueden reciclar pueden llegar a ser ocupados para otras materias primas en lugar de acabar en tiraderos. La campaña se mantendrá todo diciembre para que la ciudadanía se informe sobre los días de recolección de acuerdo al tipo de residuo. Lunes, miércoles, viernes y domingo tocará el turno a los residuos inorgánicos reciclables, como el vidrio, metales, plásticos, papel, cartón, envases de Tetra Pak, ropa y textiles. Asimismo, los no reciclables, esto es, toallas sanitarias, papel de baño, pañales, cubrebocas, curitas, calzado, unicel, bolsas de frituras, colillas de cigarro. Martes, jueves y sábado se deberán tirar los residuos orgánicos, restos de comida de origen vegetal y animal, cáscaras de fruta y verdura, residuos de jardín. Aunque las autoridades no informaron si habrá multas a quienes incumplan la disposición, se enfatizó que es una estrategia para hacer conciencia. Imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Momento de ir a la ciencia con Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes hoy en 11 Lab? Pues me da mucho gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias. Pues tenemos un poco de información, algo variado. Y si les parece bien, vamos a comenzar con esto que ocurrió este fin de semana. Este año, la Noche de las Estrellas buscó conectar a las y los asistentes con el mundo cuántico. Entre las actividades se rindió homenaje, por supuesto, a la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro. Vamos a ver la siguiente pieza. Bajo un cielo tachonado de luces, familias enteras llegaron al atardecer con la expectación a flor de piel y en la mirada. Niñas y niños tomados de las manos de sus padres contemplan la esfera celeste. Es la noche de las estrellas en el planetario Luis Enrique Erro, que se transforma en un portal al cosmos y en una fiesta de curiosidad, ciencia y fraternidad. En esta ocasión tenemos diferentes divulgadores, divulgadoras, voluntarios, talleristas, astrónomos y clubes de ciencia que están aportando con su trabajo para poder hacer la divulgación tanto en el planetario como en el Museo Tesosomoc. 118 sedes a lo largo de todo el país y 2 más en Guatemala son prueba de que la astronomía no es solo ciencia, es poesía que une generaciones, culturas y pueblos. Tenemos más de 20 talleres a través de clubes de ciencia, tenemos invitados también de la UNAM, de grupos independientes, la Sociedad Nicolás Copérnico, la Sociedad Astronómica de Lesia Ticomán. Bueno, hay un grupo importante de gente, la UPM, que también es del Politécnico, y bueno, la idea es justamente que también aprendan de ellos y pues que ellos también puedan compartir su experiencia. Mientras el renovado domo digital se ilumina dando a las juventudes una inesperada revelación del universo, afuera, telescopios apuntan a Júpiter, develando sus satélites, mientras familias comparten mantas en el césped, bajo la luna y la Vía Láctea. Un encuentro con la ciencia y la astronomía en el que se hizo honor a la astrónoma más popular de México, Julieta Fierro, quien este año dejó de mirar las estrellas para volver a ellas, dejando un cúmulo de afectos y vocaciones.
¿Ya habías venido antes? Sí, hace un año vine. ¿Y sabes usar el telescopio? Perfectamente. Y es que finalmente el universo nos une y nos invita a explorarlo, porque ¿quién no quiso alguna vez viajar al espacio? ¿Qué te gustaría ser de grande? Astronauta. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Bueno, pasemos a otra información. Vamos a comenzar con una historia justamente, o vamos a retomar justo esta historia de ciencia ciudadana y algo que se desarrolló en Brasil. Es el caso de un médico apasionado por la vida prehistórica y él participó en el hallazgo de uno de los reptiles más antiguos. Vamos a ver la información. Aunque no estudió paleontología, este médico brasileño tiene cierta habilidad para hacer que la tierra más antigua de nuestro planeta le revele sus secretos. Su nombre es Pedro Lucas Porcela Aurelio y es reconocido en esas tierras sudamericanas por haber localizado los restos fósiles de uno de los reptiles más antiguos. Mi pasión específica es la paleontología. Más allá de la medicina, que es mi profesión, he adoptado la paleontología como parte de mi vida. La especie, hallada en 2014 y clasificada años después, es un reptil cuadrúpedo con dimensiones similares a las de un perro. Pertenece al periodo Triásico, cuando evolucionaron los dinosaurios. Aquí puedo frotar el sedimento triásico en las manos. Esto es Triásico. Tiene 237 millones de años. Fue aquí donde se encontró Gondwanax parisiensis, y sinceramente prefiero el sedimento Triásico a tener que lavarme las manos para quitarme la sangre. Los hallazgos del Dr. Pedro son tan importantes que se han integrado a las colecciones paleontológicas más importantes de Brasil. Muchos de los fósiles que vemos en las colecciones fueron descubiertos por él. Los yacimientos donde buscamos fósiles. Fósiles que los estudiantes visitan para aprender sobre las capas geológicas y su conservación, fueron descubiertos gracias al trabajo de Pedro Aurelio. A sus 66 años, el paleontólogo de corazón continúa auscultando la Tierra para sentir sus latidos de vida. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, ahora hablemos del ritmo. ¿Solo los seres humanos podemos seguir el ritmo? Esto se lo preguntaron algunos especialistas en neurobiología de un centro de investigación de la UNAM, aquí en Querétaro, y encontraron que no, que otras especies pueden seguir también los patrones rítmicos, es decir, realizar este trabajo de cronometrar los movimientos de forma precisa para hacerlos a un mismo tiempo. Y con base a un experimento con macacos, se encontraron que pueden aprender ellos la ritmicidad si se les estimula con una recompensa. Esto lo lograron, por ejemplo, con un tema de Barry White. Vamos a verlo. Este trabajo se publicó en la revista Science. Y bueno, sin duda tiene más ritmo que algunas personas que conozco. Yo esperaba verlo ya acá con un pasito setentero. Sí. Pues yo también coincido contigo, yo conozco a muchos seres humanos que nomás no tienen nada de ritmo. Nada de ritmo, no, pero interesante justamente lo que se puede hacer. Bueno, es un experimento que tiene que ver con la neurobiología, comprender la plasticidad del cerebro, la capacidad de aprender nuevas cosas. Es muy interesante esto que se logra con los macacos. Oye, Rafita, y regresando un poco a lo de la Noche de las Estrellas, qué impresionante porque cada año creo que acuden más personas a este tipo de eventos y también nos da muchísimo gusto ver a los niños. Yo conozco un chiquitín que es apasionado de todo lo que tiene que ver con el espacio y te preguntaba hace ratito si hay gente que llega con sus propios telescopios a sumarse a esta Noche de las Estrellas. Por supuesto, sí, las personas son libres de llegar a participar como ellos gustan a la Noche de las Estrellas. Lo ideal es que generalmente semanas antes, cuando se abre la convocatoria, las personas se inscriben para decir, bueno, voy a aportar yo este telescopio, pero pueden llegar de manera libre a participar a la fiesta. Lo interesante es justamente, es una actividad que se realiza desde el 2009, sí. La trajo Francia y se quedó en México, se ha convertido ya en la actividad de divulgación más grande de América Latina y este año particularmente la sede principal, que fue Ciudad Universitaria, alcanzó 90,000 asistentes. Estamos hablando ya de cifras récords, por supuesto, en el Politécnico Nacional, claro. Las dos sedes, el Planetario, Luis Enrique Erro, el Museo Tesosomoc, también tuvieron una nutrida presencia de personas que están saliendo literal a disfrutar un espectáculo de la naturaleza, claro. Pero también a convivir con los expertos, a aprender un poquito justo del entorno, escuchar pues estas ideas, estas historias interesantes. Acercar a los niños a la ciencia y a todo este mundo. Y el primer año sin Julieta Fierro también. Sí.
Sí, un año, pues una pérdida sin duda dolorosa, una mujer que dejó huella y que yo pienso que no nos cansaremos de recordarla Nunca. En ninguno de los espacios de divulgación que se puede, porque ella sin duda era la gran divulgadora de la ciencia en nuestro país, era pues la mujer que no solamente, yo no me atrevería a decir que solo dejó escuela, porque no solo fue eso, fue alguien que en realidad brillaba cada vez que salía, era impresionante. Y la increíble. que conocimos en persona y tuvimos la oportunidad de platicar varias veces con ella, tienes toda la razón, brillaba, tenía era un excelente ser humano y te enseñaba siempre muchísimo. Sí. Siempre con esa actitud y esa vocación de enseñar a la gente. Ahora sí que una estrella que impulsó la ciencia en nuestro país. Una más. Muchísimas gracias, Rafa. Rafita. Nos saludamos mañana. Sí, por acá nos vemos. También nosotros, oigan, vamos a estar aquí toda la semana nosotras, así que síganos y ya estará de regreso Angie y Lupita, por supuesto, pero a nosotros nos da mucho gusto estar en este horario y las veremos a ellas a las 2 de la tarde desde la fila. Sabemos que las extrañan, pero exactamente a las 2 de la tarde ellas Ahí estarán en 11 Noticias Meridiano. Vamos con más información. Bueno, pues comenzamos con la información internacional. En Honduras, este domingo, más de 6 millones de electores fueron convocados a las urnas en las elecciones presidenciales que se realizaron sin contratiempos. Compitieron la candidata del Partido Libre, actualmente en el poder, la exministra de Defensa, Rixi Moncada. Bueno, el conductor de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal y Tito Asfura, candidato del derechista Partido Nacional, quien hasta el momento lidera el conteo preliminar según el Consejo Nacional Electoral. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una abierta injerencia, pidió el voto para Tito y además prometió indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, ahora encarcelado, recordemos, allá en Estados Unidos por narcotráfico. Ante esto, la presidenta Xiomara Castro, quien es del Partido Libre, apeló a la población al voto libre. La verdad es que nosotros estamos muy claros que expresiones internacionales para nosotros se pueden tomar en cuenta, pero en realidad lo que vale es la soberanía del pueblo y la importancia de que hoy el pueblo se manifieste y que eso es lo que tiene peso ante todo. También se eligieron a 128 diputados del Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes. Y se dio a conocer que más de 1.100 instituciones financieras europeas destinaron dinero en créditos a más de 100 empresas para costear el genocidio en Gaza. Vamos a ver esta historia. El Banco Europeo de Inversiones, Banco Nacional de París, Paribas, Barclays y Deutsche Bank son solo 5 de las 1.115 instituciones financieras europeas que destinaron más de 310.000 millones de dólares en créditos a 104 empresas para financiar el genocidio en Gaza, como son Airbus, Lockheed Martin, Google y Cisco, entre otras, las cuales suministraron equipos de asistencia al ejército de Israel en su ofensiva militar en Gaza entre octubre de 2023 y agosto de 2025. Así lo denunció la coalición de ONGs No te dejes engañar por la ocupación. Desde octubre de 2023, 70.000 personas palestinas fueron asesinadas en la Franja de Gaza por el ejército de Israel. Los inversores europeos contaban con 1.5 billones de dólares en acciones y bonos de las compañías implicadas, con los bancos BNP, Paribas, Deutsche Bank y Barclays como principales acreedores. La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha criticado la inacción de las instituciones europeas para exigir responsabilidades a Israel en medio de una profunda crisis humanitaria. En Palestina continúa el genocidio del pueblo palestino. Aunque los políticos quieran convencernos de que hay un alto el fuego y que esta es la manera de lograr la paz,
no. En Roma, en Londres, en Ciudad de México, este fin de semana se realizaron marchas para conmemorar el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Exigen a Israel frenar inmediatamente el genocidio que realiza en Gaza de la población palestina. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y en Israel, los abogados del primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, pidieron al presidente israelí Isaac Herzog que lo indulte en un caso por corrupción. Más adelante les tenemos información. Mientras tanto, vamos a la conferencia hasta Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues a las 9 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro, regresamos a 11 Noticias Matutino, retomando esta parte importante con la que cierra la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de varias acciones, pues finalmente los 2 agentes de inteligencia desaparecidos el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron encontrados. Afortunadamente se encuentran en buen estado y más tarde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dará a conocer todos los detalles. Mientras tanto, vamos con más información internacional. El Papa León XIV visitó Líbano. Fue recibido por las autoridades y representantes cristianos y musulmanes. Y la visita se da en medio de tensiones por una frágil tregua entre Israel y la milicia Hezbollah. Ahí el Papa abogó por la paz. Es una gran alegría para mí encontrarme con ustedes y visitar esta tierra donde la paz es mucho más que una simple palabra. Porque aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en progreso. El presidente de Líbano aseguró que el país no se rendirá ante sus adversarios. Su santidad, diga al mundo en nuestro nombre que no moriremos, no nos iremos, no desapareceremos y no nos rendiremos. La comunidad musulmana chiita le dio la bienvenida al Papa al paso de su caravana en el sur de Beirut, una zona que ha sido bombardeada por Israel. Cabe señalar que la comunidad católica y la cristiana maronita también le dieron la bienvenida. Este día es muy importante no solo para los cristianos. También quiero dejar claro que esto es el Líbano, la convivencia, y que en este día tan importante todos estamos juntos, de pie. Antes, el Papa León XIV estuvo en Turquía, donde visitó una mezquita como símbolo de tolerancia hacia el Islam. También ofició misa en la Catedral de Estambul ante la comunidad católica. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no dio más detalles. No puedo comentar detalles, pero la respuesta es sí. Por su parte, Maduro denunció que Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de su país y dijo que lo quiere hacer a través del uso de la fuerza militar. Este escenario afectaría los equilibrios del mercado energético mundial, por lo que Maduro reiteró que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos energéticos. También condenó el cierre del espacio aéreo de Venezuela, que ordenó Trump, justificando una presunta inseguridad en el país sudamericano. Por su parte, el gobierno de Cuba denunció una persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el despliegue militar de Estados Unidos. Mientras, la Fuerza Aérea estadounidense continúa realizando ejercicios militares en Puerto Rico, la isla que ocupa en el Mar Caribe. Y ahora nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, donde manifestantes lanzaron botes de basura a vehículos que conducían agentes del Servicio de Migración. Fueron detenidas varias personas en la manifestación en el barrio chino de Manhattan. Además, les arrojaron gas pimienta para desplazarlos. La policía de Nueva York no colaboró con el ICE, esto en apego al decreto de ciudad santuario de esa ciudad. Y este domingo se reunieron decenas de personas en la calle Canal Street e impidieron el despliegue de más agentes del Servicio de Migración. Y la polémica ministra de Seguridad de Argentina, Patricia
Bullrich renunció a su cargo con una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei para asumir su nuevo encargo como senadora. Bueno, pues en una carta dirigida a Milei agradeció la confianza depositada en su gestión y afirmó que seguirá defendiendo instituciones fuertes, ley y orden desde el Congreso. La funcionaria ha sido criticada, recordemos, por organismos defensores de derechos humanos por haber reprimido las manifestaciones frente al Congreso de jubilados que protestaban por recortes de pensiones, así como a otras marchas pacíficas de sindicatos, estudiantes y ciudadanos contrarios a la política económica del presidente Javier Milei. Y más información de nuestro país, el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará licencia para someterse a una intervención quirúrgica y después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones. A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el canciller ha realizado una labor extraordinaria y también le deseó pronta recuperación. Indicó que durante su ausencia, pues será el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quien quede como encargado de despacho. Y concluyó en el Senado de la República la recepción de solicitudes de aspirantes a Fiscal General de la República. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que esta semana se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum el listado de los 10 perfiles electos por la Cámara Alta para que luego ella elija la terna que será votada en el Pleno. Primero se enviarán 10 nombres de una lista que vamos a integrar con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan las características. La lista de estas 10 personas la enviamos a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos enviará de esta lista a 3 seleccionados por parte de ella. El martes 2 de diciembre será la fecha en que la Junta de Coordinación Política del Senado realice la verificación de los expedientes y antes de enviar el listado a la presidenta de México. Cuando la titular del Ejecutivo regrese la terna al Senado, las 3 personas aspirantes a la Fiscalía deberán comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta. Posteriormente, las candidatas se someterán a votación y la persona electa será la que reúna 2/3 partes de los sufragios. En asuntos de seguridad, el secretario Omar García Harfuch sostuvo una reunión con representantes de las cámaras y asociaciones de autotransporte, donde se reiteró el compromiso de fortalecer la seguridad en las carreteras y proteger a este sector. En coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar los mecanismos de colaboración, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva. Además, se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender las denuncias por este delito y se mantendrán reuniones constantes para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados para el autotransporte. Y mire, la Agencia Federal de Aviación Civil concluyó satisfactoriamente la actualización del sistema de control de vuelo en las 183 aeronaves mexicanas, luego de la alerta emitida por la empresa Airbus para sus 6,000 aviones en todo el mundo. En el caso de nuestro país, la Agencia de Aviación dio a conocer que la flota mexicana, sujeta a la actualización precautoria de software emitida por Airbus, estuvo integrada por 93 aviones de la aerolínea Viva Aerobús y 90 de Volaris. Ambas aerolíneas informaron que los vuelos se desarrollaron sin afectaciones mayores a la operación aérea nacional. Viva Aerobús destacó que solo el 1.58% de los vuelos se vieron afectados entre el viernes y sábado, por lo que ofreció a sus clientes cambio de vuelo o reembolso. Y en tanto, ya operan con normalidad todos sus vuelos. Volaris informó que después de que todos sus aviones fueron actualizados exitosamente con el nuevo software de Airbus, todos sus itinerarios operan de manera normal.
Bueno, y ahora nos vamos a un resumen con lo más importante de esta semana. Bajan a la mitad los homicidios en Michoacán a 20 días de haber iniciado el plan para devolver la paz al Estado. Las disminuciones más significativas se concentran en Uruapan, Morelia, Zamora y Apatzingán. Agradece la presidenta Claudia Sheinbaum el respaldo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien desde un video celebró la actuación de la mandataria al frente del Gobierno de México. En unos momentos más, la presidenta se reunirá en Palacio Nacional con el presidente de Singapur. La jefa del Ejecutivo habló de la agenda a tratar. Se formaliza la Embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos. Realizan con éxito la reapertura del Hospital General del ISSSTE de Cuernavaca, Morelos. El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que se realizaron adecuaciones estructurales, mantenimiento integral y se adquirió nuevo mobiliario y equipo. En Honduras, el candidato ultraderechista Nasri Aspura lidera hasta el momento los resultados de la elección presidencial. Lleva un 40.5% de los votos. Oiga, inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es la edición 39 y la invitada de honor es Barcelona. Así es, y por esa razón nos encontramos aquí con ustedes en 11 Noticias Matutino, porque nuestras compañeras Lupita y Angélica Rivera se encuentran allá en la FIL. Se encuentran allá en la FIL, a las 2 de la tarde los esperan en el noticiario Meridiano, así que espero que las acompañe. Si las extraño hoy, no se preocupe, así vamos a estar toda la semana, así que aquí estaremos con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Bonita semana, Carla. Gracias, Leti, bonita semana. Aquí estamos recordando viejos tiempos y haciéndolo con mucho cariño para ustedes. Sigan aquí en la señal de Canal 11, visiten la página de 11 Noticias Digital a través del QR. Gracias a Pierre Cardin, a Karen Kane y a Roberts por el vestuario. Nos vemos mañana. ¡Feliz semana!